Mi esposo me humilló en público, pero la verdad sobre el mendigo cambió todo. La lujosa fiesta que Aldo Crawford organizaba en su penthouse era el evento del año. Las luces brillaban como estrellas en el cielo, reflejando el lujo extremo que rodeaba a su marido, un magnate de inversiones que siempre había despreciado a Brianda Winthrop. Eres una esposa perfecta, querida, pero no eres un pez gordo del negocio, le había dicho en más de una ocasión, riéndose de ella cuando se atrevió a compartir una idea sobre una nueva inversión para Inversiones Río. Cada mención a su trabajo, cada sonrisa burlona dejaba una herida en su corazón. Ahora, en la víspera de la fiesta, Brianda se sentía como un espectador despojado de su historia. Mientras se arreglaba, su mente viajaba a los primeros días de su relación. «Soy diferente», le había dicho Aldo, con su sonrisita encantadora y ese brillo en los ojos que prometía un futuro lleno de amor. Recordaba esas noches llenas de pasión, de sueños, y cómo cada promesa se había convertido en cadenas de control. Se sentía débil, como si a cada paso que daba su amor se desvaneciera. La humillación le pesaba en el pecho, un nudo de desesperación. ¿Cómo había llegado a este punto? De repente, el sonido de su teléfono rompió el silencio. Su supervisor, Vicente Holloway, le había dejado un mensaje misterioso. «Brianda, Montserrat Harrington te espera en el restaurante de la fiesta. Llévale la presentación». Su corazón saltó. Montserrat, una inversora de prestigio. ¿Por qué la estrella de Aldo le estaría prestando atención? Algo se encendió en su interior, una chispa de esperanza. La fiesta desbordaba clamor cuando entró. En el restaurante, las risas, las conversaciones triviales y la música envolvían el ambiente. Aldo, lejos de ella, miraba a su grupo de socios. «¿Qué haces aquí?», le susurró con desdén cuando finalmente pasó junto a él. Sin embargo, la mirada de Brianda se mantuvo fija en Harrington. Era como un artefacto iridiscente en la oscuridad, y al acercarse, sus palabras fluyeron con la confianza que había perdido en su hogar. Sin embargo, el aire se cortó cuando Aldo, al observar la conexión entre Brianda y Montserrat, dejó caer una broma hiriente. La sala se congeló. Los murmullos se volvieron ecos de risa a sus espaldas. ¿De verdad creías que podrías impresionar a alguien como ella? Esa estocada se hundió profundamente. Las risas se convirtieron en cuchillos. Todo volvió a girar en torno a su humillación. Pero en lugar de quebrarse, algo dentro de ella se encendió. Arriesgaría todo. Fue en ese momento que un mendigo irrumpió en la fiesta, sucio y desgastado. Sus ojos parecían conocer secretos ocultos. Murmuró palabras que, aunque ininteligibles, resonaron como campanas en la mente de Brianda. «Siempre hay sombras en la luz», dijo, mirando a Aldo con desdén. Algo en su mensaje la hizo temblar. ¿Qué es lo que sabía realmente? La tensión se sentía como un latido acelerado. ¿Qué secretos guardaba Aldo? ¿Por qué ese mendigo se atrevió a interrumpir una velada tan prestigiosa? La mirada de Brianda se encontró con la de su esposo. Esta vez, él no podía burlarse de ella. «Quiero liberarme de esto, de ti», murmuró entre dientes, sintiendo que el fin estaba más cerca. ¿Era este el momento de la verdad? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. ¡Interactuemos! La tensión se sentía densa en el aire. Las miradas de los asistentes estaban divididas entre el mendigo y Brianda. Aldo se puso rígido, sus ojos como hachas, cortando el ambiente cargado de risas y copas, al elegir este momento para cerrar la puerta de su pequeño reino. Esa frase, quiero liberarme de esto de ti, retumbó en la mente de Brianda, pero el ataque de su esposo apenas resonaba en medio de la presencia del extraño. El mendigo, con su mirada profunda y su voz extrañamente melodiosa, comenzó a avanzar entre las mesas. Las risas murmuradas se desvanecieron, reemplazadas por un silencio que era como un hilo tenso. Siempre hay sombras en la luz. Sus palabras parecían recitar un poema perdido, resonando en los corazones heridos de los presentes. Brianda no podía apartar la mirada de él. Había algo en su apariencia, una sabiduría antigua escondida en su demacrada figura, que cautivaba. Algo en su voz, pensó, despertaba ecos de historias olvidadas. El murmullo comenzaba a hacerse presente, así como el nerviosismo palpable entre sus conocidos. Un empleado del catering derramó un cóctel, rompiendo el silencio. El cristal estalló y todos estaban más alertas. El mendigo se detuvo justo frente a Aldo. Un escalofrío le recorrió por la espalda a Brianda al ver el súbito cambio en la expresión de su esposo. La competencia, una confrontación en la mirada. Aldo no podía ocultar su ira, pero había algo más, un destello de miedo. En ese instante la atmósfera cambió. Tú no estás tan arriba como piensas, Aldo Crawford, pronunció el mendigo. Pronunciando su nombre con desprecio, Brianda se sobresaltó. ¿Cómo lo sabe? La multitud contenía la respiración y una oleada de murmullos comenzó a girar entre la decoración ostentosa del penthouse. «Eras uno de mis mejores clientes. Habría sido el rey del lugar si no hubieras decidido jugar con fuego». Las palabras fueron lanzadas como flechas. Aldo se quedó mudo, la indignación ahogada en su garganta. Brianda sintió que su corazón latía con fuerza, una sensación desconocida brotando en su pecho. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Cómo podría un hombre en esa situación conocer detalles tan íntimos de la vida de su esposo? Lo que realmente brilla no está en la riqueza, sino en la verdad. El mendigo retó a Aldo con cada palabra, como si su simple presencia desnudara a todos los presentes, dejando al descubierto las cicatrices que Aldo había intentado ocultar. La multitud comenzó a murmurar aún más, intrigada y al mismo tiempo asustada por la confrontación. De repente, el carbón volcánico de la verdad comenzó a fermentar. «Pero tú no eres quien crees», continuó el mendigo, mirando a Brianda. «¿Sabías que él vendió tus ideas como propias? ¿Que tu trabajo, tus sueños, fueron solo piezas en su tablero de ajedrez?» Las palabras llegaron como un puñetazo directo al abdomen. Brianda se sintió mareada por el impacto. Miró a Aldo, buscando respuestas en sus ojos, pero encontró solo sombras. El silencio se cortó. Aldo intentó hablar, pero la voz se le atragantó. El mendigo continuó. «A veces la gente con más luces en su vida es la más oscura. Date cuenta».
Entonces, de repente, como si el mundo se alineara a su alrededor, el mendigo se dio media vuelta y su mirada se detuvo en Brianda. Aún puedes salir de esta trampa. La oscuridad no tiene que definirte. Brianda titubeó, sintiendo todo el peso de la revelación, la burla, la traición. El mundo se oscureció. La fiesta, el glamour, todo se desvaneció en un segundo. Aldo, el único que se había reído de sus sueños, ahora se convertía en el villano de su historia. ¿Era este el final de su vida como esposa perfecta? ¿Qué haría ella ahora? Mientras la multitud comenzaba a replantear la escena ante ellos, Brianda podía escuchar su corazón que palpitaba con fuerza. La pregunta todavía flotaba en el aire, como un eco interminable. ¿Estaba pronta a liberarse? De la misma forma, las sombras destellaban a su alrededor. Su vida estaba a punto de cambiar para siempre, y en esa transición, el tiempo se detuvo. La tensión en la habitación era palpable. Los murmullos comenzaron a girar a su alrededor. ¿Qué acaba de pasar? La multitud, en una especie de trance, miraba al mendigo y a Aldo, como si fueran dos planetas a punto de chocar. Brianda sentía que el aire se volvía denso, como si alguien hubiera apresado cada suspiro. «No me conoces», dijo Aldo. Su voz era un hilo tenso, pero el mendigo no se inmutó. «Te he visto caer y levantarte. La imagen que proyectas es una máscara, y detrás de ella solo hay sombras». Las palabras del mendigo resonaron, como campanas repelentes que abren viejas heridas. Brianda miró a su esposo, intentando buscar alguna chispa de verdad en su mirada, pero solo vio su furia. «Eres un loco. ¿Qué es lo que quieres?», preguntó Aldo, sus manos apretadas en puños. La multitud comenzaba a susurrar. «¿Quién es este tipo? ¿Qué va a hacer?». Brianda sentía el sudor frío correr por su frente. No quería ser parte del espectáculo, pero algo en aquel mendigo, en su voz profunda, le daba un indicio de lo que venía. «Eres un ladrón, Aldo. Has robado sueños. Has robado mi trabajo», continuó el mendigo. Su tono era grave como un trueno. «Pero hoy vienen a cobrarte la deuda». De repente, el sonido de vidrio rompido reverberó en la sala. Un cristal se estrelló contra el suelo. Alguien había derramado una bebida mientras se acercaba al escándalo. Las risas se apagaron y las miradas se fijaron en esa esfera desconocida. «¿Qué más puede suceder?», pensaba Brianda. El mendigo, en lugar de retroceder, dio un paso al frente. «Tu traición ha sido profunda. Pero tu mayor error fue subestimar la verdad», susurró con intensidad. Y en ese instante sacó un pequeño objeto de su abrigo. Era un viejo teléfono móvil, desgastado y sucio. «Mira esto», dijo, y ante la conmoción general encendió la pantalla. La imagen que apareció hizo que todos inhalaran profundamente. Era una fotografía de Aldo, pero no estaba. Solo. Junto a él, sonriente y feliz, estaba Montserrat Harrington. La imagen fue un golpe bajo. Brianda se sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Qué demonios?», murmuró alguien en la multitud. El mendigo continuó. «Esa no es la única. Hay más. Las llamadas, las reuniones a sus espaldas. Lo que no sabes es que tienes enemigos, Aldo. Gente que ha estado esperando a que el telón caiga para revelarte». La voz del mendigo llenaba el espacio. «Cada palabra
como una daga. Aldo palideció. Su rostro antes tan seguro y arrogante, ahora se llenó de pánico. «Nosotros no hay nada», intentó dar sentido a lo que pasaba, pero su mente corría desenfrenada. «Eres un hombre acabado. Esta es tu oportunidad para cambiar», dijo el mendigo. «Pero puede que esos enemigos ya estén aquí». Fue en ese momento cuando la puerta del penthouse se abrió de golpe. Un grupo de hombres entró, sus ojos llenos de ira. Eran conocidos de Aldo, pero la expresión en sus rostros decía que no estaban allí para celebrar. «Crawford, ¿dónde están nuestros derechos?», gritaron al unísono. Aldo se quedó helado. Todo se desmoronaba. Brianda sintió que el suelo bajo sus pies empezaba a temblar. «¿Qué está pasando?». La escena tomaba un giro vertiginoso. La verdad sobre la traición, la conexión con el mendigo y la llegada de esos hombres creaba una tormenta imparable. Aldo retrocedió. «¡No! ¡No puede ser!», gritó, intentando afirmarse. Pero el mendigo solo sonrió. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Brianda sintió un impulso de avance. «¿Qué significa esto?», preguntó en voz alta. Las palabras resbalaron con tensión. Era posible que todo lo que había creído sobre su vida estuviera a punto de desmoronarse frente a sus ojos. Y en medio de la confusión, el mendigo miró a Brianda como si conociera sus miedos más profundos. «Es tu momento, Brianda. ¿Vas a permitir que te siga atando?». El silencio se cortó por la llegada de una revelación abrumadora. Y antes de que Brianda pudiera responder, una explosión de gritos retumbó en la sala. Todo había comenzado a cambiar, y con ello, el giro de su vida se acercaba más que nunca. La tensión se cortó por un hilo delgado, y en un instante, el aire frío llenó la habitación. Los hombres que habían entrado con miradas furiosas se dirigieron directamente hacia Aldo. Brianda sentía cómo el miedo le aplastaba el pecho. «¿Qué está pasando?». La multitud comenzaba a murmurar, arrastrando una ola de inquietud. Aldo los miró, su rostro palidecido por el pánico manifestado en sus manos temblorosas. «¿Dónde están nuestros derechos?». Uno de ellos, de voz grave y decidida, se adelantó. Tenía un aire amenazador, como si cada palabra fuera un golpe. «Tú nos prometiste, Aldo. Revísalo. No estamos aquí para celebrar». Brianda, incapaz de moverse, observó a su esposo, quien se encontraba cada vez más acorralado. «No, no hay nada», murmuró, pero su voz se resonó como un eco lejano. Sin embargo, antes de que el ambiente se tornara aún más tenso, el mendigo miró a Aldo una vez más y dijo algo que heló la sangre de Brianda. «Los contratos, Aldo. ¿Sabías que uno de esos hombres es tu hermano?». La revelación cayó como un rayo sobre la sala. Aldo se quedó paralizado. Sus ojos se abrieron. «¡Desmesuradamente! No, no puede ser», balbuceó, pero la verdad empezó a emerger como agua turbia. «Tu hermano, el que llevaste al borde de la quiebra por tu ambición», continuó el mendigo, dejando la bomba en el aire cargado de silencio. «Te ha estado buscando, Aldo. Ha sido tu sombra. El hermano al que traicionaste». Brianda sintió como el suelo se le escapaba de debajo. «¿Qué?». La incredulidad le atormentaba. ¿Cómo podía ser eso? Era un oscuro secreto que nunca había imaginado. La multitud comenzó a murmurar, ansiosa por saber más. «Eso no puede ser», replicaron algunos al unísono, sacudidos por la revelación. «¿Por qué crees que estás en este lugar?», inquirió el mendigo. «Porque el pasado siempre encuentra la forma de arrastrarte de vuelta. Aldo, has hecho enemigos no solo en el mundo de las inversiones, sino también en
Tu propia sangre. Cada palabra del mendigo parecía un golpe al corazón de Brianda. De repente, todo comenzó a tener sentido. Los susurros, la ansiedad de Aldo, sus frías miradas hacia su familia. Aldo pareció desvanecerse en su propia confusión. Mi hermana. Ella nunca dijo nada. Ella. Su voz se quebró. El miedo se reflejaba en sus ojos. La multitud se divisaba ahora en dos bandos, los escépticos y los que creían firmemente en las palabras del mendigo. «Pero eso no es todo», pronunció el mendigo, acercándose un poco más a Aldo, lo que provocó un susurro colectivo. «Tu hermano tampoco es el único. Tu madre lo sabe y ha decidido venir. El vínculo familiar que trataste de romper ahora está regresando a ti con todo su peso». Brianda, aturdida, sintió que su mundo comenzaba a desmoronarse. La traición y las mentiras se arrojaban sobre ellos como una tormenta. ¿Por qué nunca había visto lo que había estado oculto ante sus ojos? «Soy su esposa», pensó. Su corazón gritaba en su pecho. La historia que había creído conocer se estaba desnudando por completo. En ese instante, una figura apareció en el fondo de la sala. La mujer de cabello largo y oscuro que caminaba erguida. Era la madre de Aldo, conocida por su frialdad, y que ahora alzaba su voz con furia. «¡Aldo! Terminaste con tu familia por tus apegos a lo vano. Este mendigo nos ha ofrecido la verdad que tanto has ocultado». El grito sin precedentes de su madre estremeció a todos. La revelación era ahora imparable. «Lárgate de aquí, Aldo. No serás parte de nuestra vida, ni de nuestra historia». Sus palabras resonaron en la multitud y afirmaron la traición. Brianda no podía creerlo. Todas las piezas, los secretos, todo lo que había deseado ignorar comenzaban a fluir hacia la luz. «¿Quiénes somos ahora?», se preguntó a sí misma. Un torrente de emociones y decisiones arrasaba su interior. Las luces del penthouse titilaron como si el mundo estuviera amenazando con colapsar sobre ellos. Brianda miró a Aldo, sintiendo un nudo en su garganta. Fue en ese momento que su vida, su amor, su futuro, todo estaba a punto de cambiar, volviendo a cuestionar. ¿Era realmente su matrimonio o un elaborado engaño? En algún rincón de la habitación, el mendigo sonrió, como si supiera que la tormenta apenas comenzaba. La verdad había emergido, pero ¿a qué costo? La tensión podría cortarse con un cuchillo. Las palabras del mendigo llameaban en el aire como brasas encendidas. Y cada mirada en la sala reflejaba la incredulidad. Aldo, con su rostro enrojecido, retrocedió un paso, buscando respaldo como un niño atrapado. Brianda sentía que el corazón le latía en el pecho, tambaleándose entre la revelación y el pánico. ¿Qué más podía revelar aquel hombre trueno que había irrumpido en su mundo? «Tu hermano», repitió el mendigo, como si su voz llamara a los fantasmas que acechaban en la penumbra de la historia familiar de Aldo. «Él no es el único que viene a cobrar la verdad». De repente, una ráfaga de voces estalló en el espacio. Los hombres enfurecidos dieron un paso hacia adelante. Las miradas fijas y serias, como depredadores listos para atacar. «Nos prometiste lo mejor, Aldo», gritaron, y por un instante el aire se detuvo. Pero lo más inesperado estaba a punto de suceder. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, la puerta trasera se abrió de golpe. Un grito agudo y penetrante cortó el aire. «¡Mamá, no! ¡No puede ser!». Todos se giraron. Una joven, cabello desaliñado y ojos desorbitados, apareció en la entrada, temblando de arriba abajo. «¡No lo hagas! ¡No puedes hacer esto!».
La multitud se agitó. Brianda reconoció a la chica. Era la hermana de Aldo, Marisol, quien había estado ausente durante años. Pero en lugar de haber perdido peso por el dolor, su cara estaba pálida, pálida como un fantasma que regresaba de la muerte. ¡Marisol!, gritó Aldo con desesperación. Pero ella ya no se contenía. «Tú lo arruinaste todo, Aldo. Sabías lo que estabas haciendo», exclamó, rompiendo la barrera del control que Aldo había edificado. La revelación sobre la traición de Aldo quedó relegada a un segundo plano, mientras las miradas se volvían hacia Marisol, quien parecía tener su propia batalla que pelear. «No puedes dejar que esto suceda. No puedes dejar que ellos...» Pero el mendigo solo sonrió con pesar. «A veces las verdades no se pueden ocultar más, hija». La sala era un torbellino de emociones. Brianda sentía como si el suelo la tragara. ¿Qué estaba intentando proteger Marisol? ¿Qué sabe ella?, pensó. El silencio que siguió fue abrumador. La expectativa fuselada en cada rostro era palpante. Marisol vaciló, como si las palabras que necesitaba decir no pudieran salir. Entonces miró a Aldo, y como si cada palabra fuera un imán liberador, exclamó: «No puedes escapar de lo que eres, Aldo. Lo has arruinado todo. Eres un fraude». Aquella simple declaración resonó como un trueno, y todos en la sala sintieron el temblor. El rostro de Aldo se tornó de la furia a la desesperación total. «¡Cállate! No tienes idea de lo que hablas», gritó, pero sus ojos mostraban que la verdad empezaba a asustarlo. «Siempre supe lo que hacías», continuó ella en un susurro lleno de furia y amor. «Has traicionado a todos los que te hemos amado. Lo que te crees, lo que has construido, todo es mentira». Y fue entonces que, como si el universo hubiera orquestado un espectáculo devastador, un estruendo resonó en el fondo del penthouse. Una explosión sorda, como un tambor que marca el final del espectáculo, reverberó. Con un destello, las luces del salón parpadearon y se apagaron, dejando la sala sumida en la oscuridad. Los gritos se alzaron. La multitud se dispersó, buscando refugio, empujándose entre sí. La tensión se tornó en caos. Brianda sintió su estómago revolverse cuando la verdad se desdibujaba en sombras y la desesperación se desataba a su alrededor. En poco tiempo, la sala quedó sumida en un desorden total. «¡Aldo!», gritó Brianda, pero su voz se ahogó en el ruido. ¿Qué había provocado esa explosión? Ahora el panorama se complicaba aún más y el aire se llenaba de preguntas. La atmósfera se volvió irrespirable y una sensación de peligro pareció apoderarse de cada rincón. «Esto es solo el comienzo». ¡Ja! Se escuchó un eco en la penumbra, el susurro del mendigo resonando como una nota final. Las luces comenzaron a titilar, arrojando sombras inquietantes sobre los rostros. Eran sombras que contaban historias, sombras que amenazaban con consumirlos. Brianda pudo vislumbrar una figura desvanecida entre la oscuridad. ¿Acaso algún otro secreto estaba a punto de desenmascararse? ¿Era posible que el mundo de Aldo se estuviera desmoronando ante sus ojos, atrapándola en un fuego cruzado de traiciones y verdades, apenas comenzando a manifestarse? Todo se centraba en una pregunta que retumbaba. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? La tensión podría cortarse con un cuchillo. Las palabras del mendigo llameaban en el aire como brasas encendidas, y cada mirada en la sala reflejaba la incredulidad. Aldo, con su rostro enrojecido, retrocedió un paso, buscando respaldo como un niño atrapado.
Brianda sentía que el corazón le latía en el pecho, tambaleándose entre la revelación y el pánico. ¿Qué más podía revelar aquel hombre trueno que había irrumpido en su mundo? «Pu hermano», repitió el mendigo, como si su voz llamara a los fantasmas que acechaban en la penumbra de la historia familiar de Aldo. Él no es el único que viene a cobrar la verdad. De repente, una ráfaga de voces estalló en el espacio. Los hombres enfurecidos dieron un paso hacia adelante, las miradas fijas y serias, como depredadores listos para atacar. «Nos prometiste lo mejor, Aldo», gritaron, y por un instante el aire se detuvo. Pero lo más inesperado estaba a punto de suceder. Justo cuando la confusión alcanzaba su clímax, la puerta trasera se abrió de golpe. Un grito agudo y penetrante cortó el aire. «¡Mamá! ¡No! ¡No puede ser!». Todos se giraron. Una joven, cabello desaliñado y ojos desorbitados, apareció en la entrada, temblando de arriba abajo. «¡Marisol!», gritó Aldo con desesperación, pero ella ya no se contenía. «Tú lo arruinaste todo, Aldo. Sabías lo que estabas haciendo». A un segundo plano, mientras las miradas se volvían hacia Marisol, quien parecía tener su propia batalla que pelear. «¡No puedes dejar que esto suceda! ¡No puedes dejar que ellos!». Pero el mendigo solo sonrió con pesar. «A veces las verdades no se pueden ocultar más, hija». La sala era un torbellino de emociones. Brianda sentía como si el suelo la tragara. ¿Qué estaba intentando proteger Marisol? «¿Qué sabe ella?», pensó. El silencio que siguió fue abrumador. La expectativa fuselada en cada rostro era palpable. Marisol vaciló, como si las palabras que necesitaba decir no pudieran salir. Entonces miró a Aldo y, como si cada palabra fuera un imán liberador, exclamó: «No puedes escapar de lo que eres, Aldo. Lo has arruinado todo. Eres un fraude». Aquella simple declaración resonó como un trueno, y todos en la sala sintieron el temblor. El rostro de Aldo se tornó de la furia a la desesperación total. «¡Cállate! No tienes idea de lo que hablas», gritó, pero sus ojos mostraban que la verdad empezaba a asustarlo. «Siempre supe lo que hacías», continuó ella, en un susurro lleno de furia y amor. «Has traicionado a todos los que te hemos amado. Lo que te crees, lo que has construido, todo es mentira». Como si el universo hubiera orquestado un espectáculo devastador, un estruendo resonó en el fondo del penthouse. Una explosión sorda, como un tambor que marca el final del espectáculo, reverberó. Con un destello, las luces del salón parpadearon y se apagaron, dejando la sala sumida en la oscuridad. Los gritos se alzaron. La multitud se dispersó, buscando refugio, empujándose entre sí. La tensión se tornó en caos. Brianda sintió su estómago revolverse cuando la verdad se desdibujaba en sombras y la desesperación se desataba a su alrededor. En poco tiempo la sala quedó sumida en un desorden total. «¡Aldo!», gritó Brianda, pero su voz se ahogó en el ruido. ¿Qué había provocado esa explosión? Ahora el panorama se complicaba aún más y el aire se llenaba de preguntas. La atmósfera se volvió irrespirable y una sensación de peligro pareció apoderarse de cada rincón. ¡Oh! «Esto es solo el comienzo». Se escuchó un eco en la penumbra, el susurro del mendigo. Que el mundo de Aldo se estuviera desmoronando ante sus ojos.
atrapándola en un fuego cruzado de traiciones y verdades, apenas comenzando a manifestarse. Todo se centraba en una pregunta que retumbaba. ¿Sobrevivirían a la tormenta que se avecinaba? En ese preciso momento, un destello iluminó de nuevo la sala. Pero no era la luz del chandeliers, era una pantalla. El televisor colgado en la pared, que Aldo había mantenido apagado, chisporroteó y mostró un video en vivo. La imagen en la pantalla era sorprendente. Aldo, en una reunión, parecía hablar con una mujer. La mujer no era otra que Montserrat. El video captó un momento que paralizó a todos. Aldo estaba siendo grabado. Estaba hablando de una inversión clandestina, de un acuerdo que involucraba un tráfico de información y dinero oscuro. Ya no puedo seguir con esto. Es demasiado riesgo. 30% es suficiente. Un grito desgarrador reverberó en el salón. La madre de Aldo se llevó la mano a la boca, mientras Brianda sentía que el mundo se desvanecía. «Esto no puede estar sucediendo», murmuró. La sala ya no era solo un campo de batalla por secretos familiares, sino un escenario revelador de traiciones más profundas. La verdad que había estado dormida se alzó como un monstruo en la pantalla. Y el rostro de Aldo se tornó ceniciento. El mendigo miró a Brianda. Él sabía. La verdad duele, pero también libera. El tiempo se detuvo. La verdad de Aldo había comenzado a desenmascararse y la pregunta resonó con fuerza. ¿Cuál era el verdadero costo del poder y la ambición? El grito de Marisol emergió en medio del clamor. Esto no ha terminado, Aldo. La familia siempre vuelve a reclamar lo que le pertenece, y esos murmullos junto a la imagen del video destrozaron la última burbuja de tranquilidad que aún permanecía en el penthouse. Mientras la multitud reaccionaba en shock, el destino de Aldo y Brianda se enfrentaba a una encrucijada sin retorno, prometiendo un desenlace impredecible que aún quedaba por llegar. La tensión en la sala estaba a punto de explotar. Las palabras del mendigo seguían resonando. Los rostros de los asistentes estaban en shock. Aldo se veía atrapado. Su rostro había pasado del pánico a una especie de furia contenida, mientras el video seguía reproduciéndose. «No puede ser que esto esté sucediendo», pensó Brianda, sintiéndose desbordada por la verdad que iba surgiendo. La imagen mostraba a su esposo como un hombre cualquiera, sin el aura de poder que siempre llevaba encima. La multitud murmullaba. Algunas miradas se volvían hacia Brianda. Otras exploraban la habitación buscando a alguien que pudiera hacer algo. Los gritos comenzaron a hacerse más intensos. Justo cuando la atmósfera alcanzaba su punto crítico, otro grito desgarrador cortó el aire. Brianda giró la cabeza y, para su sorpresa, vio a una mujer en la entrada. Era alta, con el cabello enmarañado y la expresión descompuesta. «Soy yo, soy Marisol», exclamó la joven, con lágrimas en los ojos. Brianda sintió que le caía un balón de plomo en el estómago. «¿Qué hace aquí?», murmuró, confundida. Aldo no pudo más. Sus ojos se abrieron desmesuradamente al ver a su hermana. «Marisol», balbuceó, como si no pudiera creer que realmente estuviera aquí. Marisol, temblorosa y casi incomprensible, se acercó hasta el centro de la sala. «Tienes que escucharlo, Aldo. ¿No sabes lo que has hecho?» Los murmullos se intensificaron una vez más. La gente comenzaba a especular. Nadie podía ignorar la electricidad en el aire. «¿Qué quieres decir?», preguntó Aldo, su voz temblando de ira y miedo. Antes de que su hermana pudiera responder, el mendigo, que había estado observando en silencio, levantó la mano.
La verdad no solo te rodea, te tiene atrapado. Marisol también tiene mucho que decir. La multitud se cayó al unísono, cada ojo ahora fijado en la joven. No solo he venido a aclarar esto, dijo Marisol con determinación. He estado en contacto con personas que piensan que eres un traidor. No a la familia, sino a todos los que confiaron en ti. Mi madre también sabe más de lo que imaginas. El impacto de sus palabras fue como una bomba de tiempo. ¿Eso es cierto?, gritó Aldo, su voz baja y temblorosa. En su mirada había furia, pero también un destello de miedo. ¿Qué más ha dicho? Ella sabe que has dirigido a la empresa a la quiebra por tu avaricia, continuó Marisol, que te has metido en negocios turbios y has traicionado a gente en la que podrías haber confiado. Brianda se sintió mareada. La verdad estaba brotando como lava. ¿Qué más pasados había ocultado Aldo? ¿Cómo podía ser tan cínico? Mientras Marisol seguía hablando, algo en el rostro del mendigo cambió. De repente, él se acercó un paso más, como si conociera un secreto que cambiaría todo. Aldo, también quiero que sepas algo. Tu madre está al tanto de la llegada de más personas que buscan justicia. Ellos están detrás de ti, pero no solo por traición. Están buscando algo que te pertenece, algo que te has ganado con tus mentiras. Justo entonces, la puerta principal se abrió de golpe. Todos se dieron la vuelta al escuchar el chirrido, y una figura familiar apareció en el umbral. Se trataba de una mujer corpulenta, con el rostro familiar. Era la madre de Aldo, Laura. Su mirada era de feroz determinación. No puedo más con tus mentiras, Aldo. Es hora de que te enfrentes a tu destino. Mientras Laura hacía su entrada triunfal, Brianda sintió un nudo en el estómago. Las piezas estaban empezando a caer en su lugar, pero ahora el caos parecía imparable. Las sombras de la impunidad, la traición y los secretos ocultos. Todo se presentaba ante ellos. En ese instante, un estruendo profundo retumbó en la habitación. Las luces comenzaron a parpadear nuevamente. No es solo sobre ti, Aldo. Ha llegado el momento de que todos conozcan la verdad, dijo Laura levantando un objeto brillante en la mano. Era un pequeño dispositivo y antes de que cualquiera pudiera reaccionar, lo dejó caer al suelo. Un instante después, todo se sumió en una oscuridad abrumadora, seguida de una vibración profunda. El lugar tembló como si hubiera sido alcanzado por un gran terremoto. Al instante, las luces se apagaron. Una voz resonó en el caos. Es hora de que dejes de ocultar lo que eres, Aldo. Esta vez no habrá más escapatorias. ¿Qué estaba pasando? El miedo se cernía en el aire, y entre gritos y empujones, Brianda comprendió que su vida, su matrimonio y sus sueños se estaban desmoronando en esa ola de caos. En medio de la impotencia, sintió un latido en su pecho. La verdadera naturaleza y las revelaciones estaban a punto de desatar una tempestad incontrolable. ¿Quiénes eran realmente las personas detrás de las sombras? ¿Qué secretos más oscuros y devastadores acechaban en el abismo? La oscuridad se adueñaba del lugar y con ello la certeza de que todo podía cambiar en un instante. ¿Sobrevivirían a esta tormenta que amenazaba con tragarlos a todos? La respuesta seguía siendo una incógnita aterradora. La tensión en la sala estaba a punto de explotar. Las palabras del mendigo seguían resonando. Los rostros de los asistentes estaban en shock. Aldo se veía atrapado. Su rostro había pasado del pánico a una especie de furia contenida, mientras el video seguía reproduciéndose. No puede ser que esto esté sucediendo,
pensó Brianda, sintiéndose desbordada por la verdad que iba surgiendo. Las imágenes en la pantalla mostraban a Aldo en medio de una reunión clandestina. Sus gestos eran nerviosos, su tono deshonesto. La multitud empezaba a murmurar, cada vez más inquieta, mientras Brianda se sentía como una sombra, como si todo el aire se esfumara a su alrededor. La voz de Laura resonó entre el caos, cortando el alboroto. «Es hora de que enfrentes lo que eres, Aldo», gritó. Y con ese grito, un nuevo estruendo emergió de la entrada principal. Todo el mundo se volvió, confundido. Un hombre alto y delgado, con un traje negro y ojos fieros, apareció en la entrada. El hombre llevaba en la mano un documento arrugado. La sala comenzó a llenarse de murmullos. «¿Quién es él?», se preguntaban los asistentes. Aldo palideció. No puede ser», murmuró, y sus manos temblaron. El desconocido avanzó, dejando huellas de asombro tras de sí. «Soy Hugo, agente del FMI», anunció, y el suelo pareció temblar bajo los pies de todos. «Estoy aquí para informarles que Aldo Crawford está bajo investigación por corrupción y fraude». «¿Eso no es cierto?», gritó Aldo, pero su voz ya sonaba débil. «No sé de qué me hablas». Hugo siguió caminando, ignorando al hombre que había expuesto su vida al público. «Los documentos que tengo aquí indican que ha estado manejando dinero en el extranjero de manera ilegal, además de estar vinculado a varios casos de blanqueo de capitanes». La boca de Brianda se abrió en shock. ¿Qué? Ahora todo se complicaba aún más. La verdad ya no solo era sobre los traumas familiares, sino sobre la ley misma. Los murmullos se convirtieron en gritos. Más impactante aún estaba por venir. En medio del tumulto, el mendigo que había estado observando todo en silencio se acercó más a la pantalla. «El verdadero problema, Aldo, no son los documentos. Es lo que has dejado ir». Frente a todos, levantó su mano, mostrando un pequeño objeto que brillaba. Era un anillo, el anillo que te pertenece. ¿Lo recuerdas? Aldo se frició y una palidez aterradora invadió su rostro. «Ese no puede ser», susurró, con el horror marcando cada palabra. «Sí», replicó el mendigo, su voz resonando en la angustia. «Es el anillo de compromiso que se suponía que debías darle a Brianda la noche de su gran presentación. Pero lo que realmente has olvidado es que no es solo un anillo. Es un símbolo de unión y confianza. Su pérdida se traduce en traición». La multitud silenció su asombro al escuchar esas palabras. ¿Qué? Brianda no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Acaso todo se trataba de eso? ¿De una promesa no cumplida? La conexión entre ellos se desmoronaba. Y hasta ese momento, Aldo había sido su mundo. «De hecho, este anillo es la clave de todo», continuó el mendigo. «No solo de tu matrimonio, Aldo. Es el hilo que conecta todos tus engaños. La razón por la cual todos en esta sala ahora están aquí». Con cada palabra del mendigo, la presión aumentaba. Las luces del lugar comenzaron a parpadear, casi como si el propio edificio estuviera a punto de colapsar bajo la intensidad de la revelación, hasta que de repente el anillo fue lanzado al aire por el mendigo. Se movió como si la gravedad misma lo rechazara, girando en el aire antes de caer al suelo, haciendo que la reunión estallara en un caos total. El golpe del anillo al piso hizo que todos se congelaran, y en ese instante las luces se apagaron de nuevo. Un grito desgarrador emergió de la oscuridad, y la sala fue consumida por un silencio pesado,
Esos segundos se convirtieron en una eternidad. El oscuro secreto de Aldo había tomado un giro inesperado. La traición se extendía mucho más allá de lo que Brianda jamás hubiera imaginado. Sin embargo, el verdadero horror no estaba solo en su traición. La oscuridad quedó rota por una luz proveniente de esa pantalla. Era un rayo, una imagen muy clara. Las palabras «Lo siento, Aldo. He estado esperando por esto» retumbaron en el aire, y la imagen de una mujer desconocida apareció. Aquella revelación desató un pánico en Brianda. «¿Quién es esa? ¿Qué está pasando?», gritó. La confusión y el horror la consumían. Mientras tanto, en la penumbra, Aldo se desmoronaba lentamente. Justo antes de que la pantalla se apagara, un eco de risas burlonas resonó. Un sonido que prometía que aún había más revelaciones por venir. Con todo lo que había pasado, la pregunta quedó colgando. ¿Quién era la mujer en la pantalla? ¿Y qué más había ocultado Aldo? La tormenta apenas comenzaba y el horror se intensificaba con cada segundo que pasaba. ¿Sobrevivirían a esta nueva verdad devastadora? La tensión en la sala estaba a punto de explotar. Las imágenes en la pantalla mostraban a Aldo en medio de una reunión clandestina. Sus gestos eran nerviosos, su tono deshonesto. La multitud comenzaba a murmurar, cada vez más inquieta, mientras Brianda se sentía como una sombra, como si todo el aire se esfumara a su alrededor. La voz de Laura resonó entre el caos, cortando el alboroto. «Es hora de que enfrentes lo que eres, Aldo», gritó, y con ese grito un nuevo estruendo emergió de la entrada principal. Todos se dieron la vuelta, confundidos. Un hombre alto y delgado, vestido de traje negro, apareció en la entrada. Su mirada era feroz y en su mano llevaba un documento arrugado. «Soy Hugo, agente del FBI», anunció, y el miedo invadió el ambiente. «Estoy aquí para informarles que Aldo Crawford está bajo investigación por corrupción y fraude». «Eso no es cierto», gritó Aldo, pero su voz ya sonaba débil. Los murmullos crecieron. «¿Cómo es posible?», se preguntaban los asistentes, mientras el sudor le recorría la frente a Brianda. El hombre avanzó, ignorando a Aldo, que ya mostraba un rostro agotado. «Los documentos que tengo indican que has estado manejando dinero de manera ilegal y que estás vinculado a un caso de blanqueo de capitales. No nos tientes, Aldo». Brianda sintió cómo le caía un balón de plomo en el estómago. La verdad se tornaba aún más turbia. ¿Cómo podía haber estado al lado de un hombre así? Aldo retrocedía, cada vez más arrinconado por el miedo y la traición. Pero justo cuando el ambiente alcanzaba su punto crítico, el mendigo, que había estado observando todo en silencio, se acercó con una calma inesperada. «El verdadero problema, Aldo, no son los documentos, es lo que has dejado ir», dijo mientras, ante la mirada atónita de todos, levantaba un pequeño objeto brillante. «Un anillo». «No eso», murmuró Aldo, su voz apenas un susurro, sus ojos inundándose de pánico. El anillo, el símbolo de su unión con Brianda, era ahora la representación de sus fracasos. El mendigo lanzó el anillo al aire, el extraño brillo iluminando el salón con un destello inquietante. La multitud contuvo el aliento, y en ese momento clave, la luz de la pantalla volvió a encenderse. Todos se giraron, y para su asombro, la imagen mostraba a Aldo una vez más, pero esta vez en una conversación con Montserrat, en un tono que parecía amenazador. «Lo siento, Aldo. He estado esperando por esto», resonaba su voz, y el ambiente se sumió en la confusión. Pero de repente,
El caos se detenía cuando Marisol, la hermana de Aldo, irrumpió. ¡Suficiente! ¡Solo están jugando por nuestras vidas!, gritó, y el grito retumbó en la oscuridad. Y justo cuando los murmullos comenzaban, un grito agudo cortó el aire más fuerte que todo. Todo el mundo se volvió. La madre de Aldo, Laura, estaba de pie sosteniendo un objeto en su mano, con la mirada desquiciada. Su respiración era irregular, una mezcla de furia y desesperación. «Sabes todo, Aldo. Yo sé lo que realmente has hecho», bramó, y el ambiente se llenó de tensión. Todo el mundo contuvo la respiración. La verdad duele, pero hay algo más que necesito revelar. Aldo, atrapado entre su madre, su hermana y su esposa, parecía un animal acorralado. Las luces comenzaron a parpadear y el pánico se desató nuevamente. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. La sala estaba hecha un lío. La confusión era palpable. Pero lo que vino a continuación dejó a todos paralizados. «Eres un fraudulento, Aldo. La firma que has estado usando no es solo una fachada. Tu verdadera familia no es la que crees», gritó Laura, y cada palabra cortaba como un cuchillo afilado. «¿Qué?». Brianda apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Qué significan esas palabras?». Sentía que el nudo en su garganta se hacía más intenso. Aldo, con su cara pálida, apenas podía responder. «¡No hables así, madre! ¡Tú eres mi familia!», trató de defenderse. Pero la mirada de su madre lo decía todo. «Tu padre no es quien crees. Es alguien muy poderoso y ha estado observando cada paso que has dado», dijo Laura. El aire entre ellos se volvía irrespirable. ¿Qué más podía volar en pedazos en esa sala? Todo se había convertido en un escenario de revelaciones catastróficas. En medio de este caos, un sonido sordo resonó. ¡Bang! La puerta principal estalló al ser empujada, y un grupo de hombres, todos vestidos de negro, irrumpieron en la sala. «¡Crawford!», gritaron. Sus ojos ardían de una furia inimaginable. «Es hora de cobrar tu deuda y de ver lo que has hecho». Brianda se sintió como si hubiese caído en un torbellino. En ese instante, todo giraba y cambiaba. Aldo ya no era el hombre que ella conocía, y su vida estaba a punto de volverse un caos absoluto. Nunca había imaginado que todo estuviera basado en una mentira tan monumental. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. ¿Quién era la verdadera familia de Aldo? La oscuridad del lugar parecía tomar vida propia, mientras el destino brillaba a su alrededor. ¿Sobrevivirían a este giro devastador? ¿Qué significaba todo eso? ¿Y a dónde los llevaría? La respuesta aún era un misterio aterrador. La tensión en la sala estaba a punto de explotar. Las imágenes en la pantalla mostraban a Aldo en medio de una reunión clandestina. Sus gestos eran nerviosos, su tono deshonesto. La multitud comenzaba a murmurar, cada vez más inquieta, mientras Brianda se sentía como una sombra, como si todo el aire se esfumara a su alrededor. La voz de Laura resonó entre el caos, cortando el alboroto. «Es hora de que enfrentes lo que eres, Aldo», gritó. Y con ese grito, un nuevo estruendo emergió de la entrada principal. Todos se dieron la vuelta, confundidos. Un hombre alto y delgado, vestido de traje negro, apareció en la entrada. Su mirada era feroz, y en su mano llevaba un documento arrugado. «Soy Hugo, agente del FBI», anunció, y el miedo invadió el ambiente. «Estoy aquí para informarles que Aldo Crawford está bajo investigación por corrupción y fraude».
Eso no es cierto, gritó Aldo, pero su voz ya sonaba débil. Los murmullos que hicieron. ¿Cómo es posible? Se preguntaban los asistentes, mientras el sudor le recorría la frente a Brianda. El hombre avanzó, ignorando a Aldo, que ya mostraba un rostro agotado. Los documentos que tengo indican que has estado manejando dinero de manera ilegal y que estás vinculado a un caso de blanqueo de capitales. No nos tientes, Aldo. Brianda sintió como le caía un balón de plomo en el estómago. La verdad se tornaba aún más turbia. ¿Cómo podía haber estado al lado de un hombre así? Aldo retrocedía, cada vez más arrinconado por el miedo y la traición. Pero justo cuando el ambiente alcanzaba su punto crítico, el mendigo, que había estado observando todo en silencio, se acercó con una calma inesperada. El verdadero problema, Aldo, no son los documentos, es lo que has dejado ir, dijo mientras, ante la mirada atónita de todos, levantaba un pequeño objeto brillante, un anillo. No, no eso, murmuró Aldo, su voz apenas un susurro, sus ojos inundándose de pánico. El anillo, el símbolo de su unión con Brianda, era ahora la representación de sus fracasos. El mendigo lanzó el anillo al aire, el extraño brillo iluminando el salón con un destello inquietante. La multitud contuvo el aliento, y en ese momento clave, la luz de la pantalla volvió a encenderse. Todos se giraron y, para su asombro, la imagen mostraba a Aldo una vez más, pero esta vez en una conversación con Montserrat, en un tono que parecía amenazador. «Lo siento, Aldo. He estado esperando por esto». Resonaba su voz, y el ambiente se sumió en la confusión. Pero de repente el caos se detenía cuando Marisol, la hermana de Aldo, irrumpió. «¡Suficiente! ¡Solo están jugando con nuestras vidas!», gritó, y el grito retumbó en la oscuridad. Y justo cuando los murmullos comenzaban, un grito agudo cortó el aire, más fuerte que todo. «¡Mamá!». Todo el mundo se volvió. La madre de Aldo, Laura, estaba de pie sosteniendo un objeto en su mano, con la mirada desquiciada. Su respiración era irregular, una mezcla de furia y desesperación. «Lo sabes todo, Aldo. Yo sé lo que realmente has hecho», bramó, y el ambiente se llenó de tensión. Todo el mundo contuvo la respiración. «La verdad duele, pero hay algo más que necesito revelar». Aldo, atrapado entre su madre, su hermana y su esposa, parecía un animal acorralado. Las luces comenzaron a parpadear y el pánico se desató. Nuevamente. «¡No! ¡No puede ser!», gritó. La sala estaba hecha un lío. La confusión era palpable. Pero lo que vino a continuación dejó a todos paralizados. «Eres un fraudulento, Aldo. La firma que has estado usando no es solo una fachada. Tu verdadera familia no es la que crees», gritó Laura, y cada palabra cortaba como un cuchillo afilado. «¿Qué?». Brianda apenas podía creer lo que escuchaba. «¿Qué significan esas palabras?». Sentía que el nudo en su garganta se hacía más intenso. Aldo, con su cara pálida, apenas podía responder. «No hables así, madre. Tú eres mi familia». Trató de defenderse, pero la mirada de su madre lo decía todo. «Tu padre no es quien crees. Es alguien muy poderoso y ha estado observando cada paso que has dado», dijo Laura. El aire entre ellos se volvía irrespirable. ¿Qué más podía volar en pedazos en esa sala? Todo se había convertido en un escenario de revelaciones catastróficas. En medio de este caos, un sonido sordo resonó.
¡Bang! La puerta principal estalló al ser empujada y un grupo de hombres, todos vestidos de negro, irrumpieron en la sala. ¡Crawford!, gritaron. Sus ojos ardían de una furia inimaginable. ¡Es hora de cobrar tu deuda y de ver lo que has hecho! Brianda se sintió como si hubiese caído en un torbellino. En ese instante todo giraba y cambiaba. Aldo ya no era el hombre que ella conocía, y su vida estaba a punto de volverse un caos absoluto. Nunca había imaginado que todo estuviera basado en una mentira tan monumental. Las palabras de su madre reverberaban en su mente. ¿Quién era la verdadera familia de Aldo? La oscuridad del lugar parecía tomar vida propia mientras el destino brillaba a su alrededor. Mientras los hombres se acercaban, la atmósfera se cargó de tensión. La multitud se arremolinó en busca de una salida. Pero la verdad era que todos estaban atrapados. Y fue entonces que de la nada una luz cegadora estalló en la sala. En ese instante, Brianda sintió que el tiempo se detuvo. Las sombras se separaron y todos voltearon hacia la fuente de luz. Un hombre apareció, vestido de blanco, con una mirada serena, pero intensa. «¡Detengan esto!», gritó con una voz profunda que resonó por toda la habitación. Un murmullo de sorpresa recorrió a los presentes. «¿Quién es este tipo?», pensó Brianda, confundida. Aldo pareció desvanecerse por un momento ante la imponente presencia del desconocido. «He venido a hablar de verdades», dijo, y su mirada se posó en Aldo. «No solo tus mentiras, el tiempo se agota». Los hombres envueltos en negro relutaron, desconcertados. «Este no es tu juego», uno intentó desafiarlo. La tensión era palpable, pero aquel hombre de blanco simplemente sonrió. «Este es un juego que ustedes han perdido». Aldo, visiblemente alterado, gritó: «¿Qué sabes tú? No tienes idea de lo que está en juego aquí». «Lo que hay en juego es algo que te pertenece, Aldo, y hoy se decide», dijo el hombre. En ese instante, un objeto brilló en su mano, un dispositivo. Una pequeña pantalla mostró imágenes que desnudaban la verdadera historia detrás de Aldo y las conexiones que había mantenido en secreto. La sala empezó a girar, revelando secretos devastadores. Brianda sintió su mundo derrumbarse de nuevo cuando un rostro conocido apareció en la pantalla. «¿Qué?», susurró en shock. Era su jefe, Vicente. Pero lo que más la sorprendió fue ver a Montserrat en la misma imagen, sonriendo junto a Aldo. «Esto no puede ser posible», pensó, su mente luchando por comprender la magnitud de la traición. «Lo que están a punto de descubrir cambiará no solo tu vida, Aldo, sino el destino de todos aquí», continuó el hombre. Todos contuvieron la respiración. La verdad estaba al borde de revelarse. Y el próximo paso podía ser devastador. ¿Quién era realmente el hombre de blanco? Y más importante, ¿qué verdad aterradora se avecinaba que amenazaba con arrasarlo todo? La sala se apagó una vez más, y una sensación de terror inminente invadió a los presentes. ¿Sobrevivirían a lo que venía? Las miradas se entrelazaron, llenas de temor y asombro, a la espera de un desenlace que podría destruirlos a todos.